Good evening, everyone. Buenas noches a todos. As usual, it is a pleasure to have you guys here. Tonight's topic is one of those things that everybody wants to know when they are thinking about coming to the United States. Everybody wonders, what about my family? Do I need to come along? Can I bring my family? Who can come? Who cannot come? When can they come? I'll figure out a way to make them, etc., etc. So we're going to try to cover the bulk of that topic. El tópico de esta noche es uno de esos tópicos que recibimos muchísimas preguntas. Todo el mundo quiere saber, ¿puedo traer a mi familia? ¿No puedo traer a mi familia? ¿Quién puede venir? ¿Quién no puede venir? ¿Cuándo pueden venir? Etcétera, etcétera. Entonces queremos utilizar esta noche para aclarar muchas de esas dudas y ojalá la mayoría de ustedes puedan tomar buena ventaja de la situación. ¿Ok? Muy bien, comencemos. Okay, so I'm going to start by reminding everybody what we use to bring nurses to the United States, the immigration that we use to bring nurses to the United States. So voy a comenzar por recordarles a todos el proceso que nosotros utilizamos para atraerlos bajo el proceso migratorio hacia los Estados Unidos. El proceso consiste en básicamente 6 pasos. The process basically has 6 steps. Number 1, you have to receive an offer from the hospital because this process is an employer-based immigration process. The hospital has to grant you an offer and they will be the ones actually requesting on your behalf visa for you to become a permanent resident to the United States. Este proceso que nosotros utilizamos es un proceso basado en el empleador. El hospital tiene que hacerte una oferta laboral y es el hospital el que va a hacer la solicitud de tu visa ante el gobierno de los Estados Unidos para que te den la residencia de los Estados Unidos. En otras palabras, no eres tú el que está solicitando la visa, es el empleador, el hospital. Entonces, tan pronto, and then, as long as you receive an offer from the hospital, you have to officially accept it. You have to officially accept the hospital, that position, so the hospital can file on your behalf a process that is known as the immigration I-140 into the United States. Entonces, tú tienes que formalmente aceptar la oferta del hospital y el hospital va a hacer el proceso de aplicar a nombre tuyo a un proceso que se llama el proceso de migración I, como India 140, y lo ven en la pantalla, que es el proceso por el cual un empleador le solicita al gobierno de los Estados Unidos que les dé a ustedes una visa de residente permanente a los Estados Unidos. So it's through that process that the hospital asks the government to grant you a residency visa to the United States. Once that process gets filed and it gets approved in the United States, and I'm not going to go into the details of how, because actually the lawyer did that a couple of weeks ago. Okay, once that gets filed and it gets approved, then the hospital, you as a nurse, basically the lawyer on your behalf will actually apply to a department in the government. Is called the NVC, the National Visa Center, through a process called the DS-260 for them to actually give you the visa. Una vez que el gobierno de los Estados Unidos, la migración, el USCIS, le aprueba a usted el proceso I-140, los abogados a nombre tuyo van a aplicar a un departamento especial del gobierno de los Estados Unidos que se llama el Centro de Visas Nacionales para solicitarles que por favor te den tu visa de residente permanente de los Estados Unidos. Ese proceso se conoce como el proceso DS-260. There is a slide
difference for those of you who may be in the United States, either through an asylum process, or you are a student, or for many other reasons you may be physically here in the United States, then we will not go through the National Visa Center. We will ask directly the government, USCIS, to do the adjustment of status. En unas pocas circunstancias, algunos que están bajo el proceso de asilo o por algún otro motivo se encuentran en los Estados Unidos, no vamos por el departamento National Visa Center, no vamos por el Centro Nacional de Visas, sino que se hace el ajuste de estatus directamente con la migración en los Estados Unidos, que es el USCIS. USCIS es el nombre del departamento. Once NVC, the National Visa Center, approve your visa, it sends the document, approve your visa, no, receive your request, is what I should have said. They validate everything and they will forward the process to be completed at the consular in your corresponding country. Una vez que el Centro Nacional de Visas recibe toda la información y ve que todo está en orden, lo envía al consulado de tu país, que es el que se va a encargar de hacer la entrevista consular y terminar los detalles del proceso consular para darte la visa. And the last steps, obviously, is that you will get a scheduled consulate interview for you to actually get your visa stamps. And during that interview, the consulate will issue the visa for you. Y el último paso es, obviamente, la entrevista con el consulado. Una vez que se completa la entrevista, el consulado normalmente les da la visa. La visa en el consulado, una vez hecha la entrevista, puede demorarse 1 o 2 semanas, a veces la dan casi que inmediatamente, a veces piden 1 o 2 semanas para que te entreguen la visa en el pasaporte. But basically, that is the process for you to immigrate to the United States. Hospital applies for the visa, it gets approved, is sent for the National Visa Center for the request for them to process your visa. The National Visa Center will send that to your corresponding consulate, and there they will have your interview and you'll get it. Muy bien. Este es básicamente el proceso que usamos para esto. The next thing that I want to let you guys know is that under this process, roughly the United States have set aside about 50,000 visas annually for nurses and their families. Quiero que ustedes sepan que bajo este proceso, debido a la escasez de enfermería, el gobierno de los Estados Unidos ha puesto de lado aproximadamente unas 50,000 visas anuales para enfermeros profesionales y su núcleo familiar. Only nurses, because of the shortage, and only obviously their corresponding family members are allowed or will be granted these visas. These are part of the larger pool of employee-based visas, but this is a kind of a subsection of visas set aside for them, so that you get a priority over a certain number of visas. Okay, únicamente sobre estas visas, si tú recibes una prioridad sobre ese número de visas. Very good. Who can come with me? So the question now is, okay, now I understand the process. The question is, if the hospital is going to sponsor me, who else can come with me? So la siguiente pregunta es, ese núcleo familiar, ¿quién está incluido en el grupo familiar? Presten atención. Please pay attention. This is very important. Under this process, you can only solicit the government to grant a visa for your spouse. The spouse must be legally married. There are no people living together without having a formal legal marriage. You cannot bring a spouse which you are not officially married to. And the visas can also be extended for children
but they must all be under the age of 21 and unmarried. Unmarried, that's a detail that often we don't talk about. They must be under 21 and unmarried. They can be biological children, stepchildren, or adopted children. Any of them are accepted under this process. No other family members. ¿Quiénes pueden acompañarte? ¿A quienes se les extiende la misma visa de residente permanente a través de este proceso? Solamente a los cónyuges, casados, no funcionan uniones libres y no importa el sexo del cónyuge, pero tiene que haber un acta matrimonial, y a los hijos menores de 21 años y que no estén casados, ¿ok? Hijos menores de 21 años que no están casados, no importa qué tipo de hijos son, pueden ser hijos biológicos, pueden ser hijos adoptivos o pueden ser hijos en segundas nupcias. Se me olvida exacto cómo traducir stepchildren. Ok, hijos que vienen por segundas nupcias. Ok, de todas maneras, siempre y cuando ellos cumplen el requisito de ser menores de 21 años, no casados, ellos califican. Alguien ya me dijo hijastros. Gracias, Laura. Stepchildren es hijastros. Thank you very much. Thank you for reminding me. Okay, so those are the only ones. Those are the only ones that you can include, and they are, and you will be able to file simultaneously for all of them to come to the United States. Okay, so I hope that that is clear. Next, okay. What about my kids that are over 21? Okay, what about if I have a child that is over 21? That is an important question that everybody has in mind. La siguiente pregunta que todo el mundo tiene: ¿qué pasa con mi hija que tiene más de 21 años? ¿Qué pasa con mi hijo que tiene más de 21 años? ¿Qué pasa con mi hijo que está a punto de cumplir 21 años? Okay. I hope that it is very clear to you. Under the American immigration process, the moment that child turns 21 is considered an adult, and it cannot apply directly through the process. They are considered now an adult, and they have to apply on their different immigration process. Okay? Quiero que les quede muy claro que hijos mayores de 21 años se consideran para efectos migratorios, sobre todo para la visa de empleado, se consideran adultos y ellos tienen que aplicar por un proceso diferente para poder traerlos a los Estados Unidos. However, having said that, you can apply for your adult child over 21, okay? After you have received your residency and you arrive in the United States, you can request that they become a U.S. resident too. Unfortunately, the quota is highly sought out, and it will easily take well over 8 years before they will be granted a residency. But you don't need to wait to become a citizen. You can request them the moment you arrive in the United States, and the moment that you receive your residency, you can make a formal application for them to become a U.S. resident, but anticipate a very long wait for those children. La buena y la mala noticia con los hijos de los 21 años es que con tu estatus de residente, una vez que te dan tu estatus de residencia permanente a los Estados Unidos, tú puedes aplicar para solicitar la residencia permanente para hijos adultos, hijos mayores de 21 años. Tan pronto tú llegas a los Estados Unidos, un abogado puede inmediatamente abrir el caso. La mala noticia es que ellos no entran alto en la prioridad de la cuota y por lo tanto se pueden demorar fácilmente por encima de los 8 años. Estoy
mirando los casos más recientes que hemos visto, esos casos normalmente están tomando fácilmente por encima de los 8 años para que les salga la residencia, pero no tienes que esperar a volverte ciudadano americano para poderlo solicitar. ¿Ok? There is a second group that we get asked often, and it has to do with children with disabilities. Okay? Children with disabilities who are underage are just like any other child. You have no problems bringing those children. But children with disabilities that are adult fall into this category, and they don't get a special priority, okay? But the lawyers usually could ask for a humanitarian parole to try to expedite the case, or at least get a temporary visa for them, or at least a visitor visa for them to be able to accompany you at least a part of the time. El otro caso que nos preguntan con frecuencia tiene que ver con los hijos que tienen disabilidades, ¿ok? Si son menores de 21 años, no hay ningún problema. Ellos clasifican como cualquier otro hijo, menor de 21 años, no hay ningún problema. Para aquellos que son mayores de 21 años, siguen siendo adultos y siguen entrando por exactamente el mismo proceso que cualquier otro hijo adulto. Sin embargo, los abogados pueden solicitar visas a través del parol humanitario, o pueden solicitar algunas visas de turismo, con las cuales los pueden acompañar por lo menos alguna porción del tiempo, y se pueden hacer algunas otras cosas para hacer algunas acomodaciones. Pero en principio, el hecho de tener una discapacidad, una disabilidad, no significa que ellos tienen una prioridad por encima de cualquier otro hijo adulto. Okay, so I hope that touches the issue respect to children over 21. Okay, so let's talk about, excuse me for a second. Let's talk about what about my parents? Okay, the other question that we get all the time. Okay, so la siguiente pregunta que nos hacen con frecuencia es, ¿y qué tal mis padres? Okay, okay, let's talk about your parents. In order to solicit your parents, you can bring them once you become a U.S. citizen. Once you become a U.S. citizen, you are allowed to request them, and they can come and you can bring them to the United States. So you must become a U.S. citizen. It usually takes about 5 years of being a legal permanent resident. You are eligible to become a citizen. It's not a terribly long process. Normally around 4.5 years into your residency, you can start your application, and usually shortly after you can obtain your citizenship and you can make the request. The good news is, how long does it take? Once you become a citizen, they are higher in the quota, so they don't take that long. They usually take about a couple of years for them to obtain their residency. So all in all, it's not much longer than requesting a visa for a child over the age of 21. Okay, takes about the same time. So la otra pregunta que nos hacen con frecuencia es, ¿qué tal mis padres? Yo vivo con mis padres, yo quiero llevarme a mis padres, yo quiero venir con mis padres, ¿puedo traer a mis padres? Tienes que volverte primero un ciudadano americano para poder solicitar la residencia permanente de tus padres. Para volverse residente, para convertir tu residencia a la ciudadanía, perdóname, yo dije residencia y lo que quise decir es ciudadano. Tienes que volverte ciudadano americano para poder solicitar a tus padres. Para poderse volver ciudadano americano, tienes que haber pasado 5 años como residente para poder solicitar la ciudadanía. Es un proceso que no es complicado,
Es solamente una solicitud. Normalmente a los 4 años y medio ya puedes empezar el proceso de hacer la solicitud y no se demora mucho. No es un proceso que sea muy demorado. Hay que llenar unos documentos, hacer un examen, etcétera, etcétera. Solicitar la residencia y una vez que solicitar la ciudadanía, perdón. Y una vez que obtienes tu ciudadanía, puedes solicitar a tus padres. ¿Cuánto se toma a traer a los padres? No tanto, porque como ya eres ciudadano americano, ellos suben en la prioridad de la cuota. Al subir en la prioridad de la cuota, normalmente estima un par de años para poder traer a los padres. Para efectos prácticos, no se demora mucho más solicitar a los padres que solicitar a un hijo adulto mayor de 21 años. ¿Okay? Toman aproximadamente el mismo tiempo, estima un par de años después de haber obtenido tu ciudadanía, toma aproximadamente el mismo tiempo. Okay? So that's the next question. Moving along before I answer a lot of other questions. Next question that always comes out. What about my other family members? My sister lives with me. I have this aunt that has been like my mother. I want to bring her too. I would like her to be able to come with me. What about those other family members, that other extended family? Here is the kicker. You must follow pretty much the same rules that you follow for your parents. You must become first a citizen of the United States. Once you become a citizen of the United States, you are allowed to request any family member through the family quotas. Family quotas are the largest quota or the largest request of people to migrate to the United States. And a lot of people basically obtain their visas through their family quotas. The good news is that you can apply for all of them. The bad news is that those quotas are very congested. Everybody is requesting family members to come to the United States, and especially the countries in Latin America, there are particularly congested quotas, and this could take many years before those visas are granted. Different family members get different priorities on the quotas. Obviously, priorities are given to children of U.S. citizens, followed by spouses of U.S. citizens, followed by parents of U.S. citizens. So your sister, your aunt, your uncle, your other family members drop significantly on the quota. So it will take easy 10 to 20 years before any of them will be granted a residency. It could easily take 20 years before they get granted a residency. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa con otros familiares? Mi hermana, mi tía, mi abuela, otras personas que viven con nosotros. La buena noticia es, una vez que te vuelves ciudadano, igual que tus padres, ¿ok? Tú puedes solicitar a cualquier otro miembro de la familia a través de lo que se conoce como las cuotas de familia. La buena noticia es que tú puedes solicitar a cualquiera de ellos. La no muy buena noticia es que esas cuotas son bastante congestionadas. Sobre todo las cuotas en América Latina tienen muchísima gente haciendo solicitud de visas para diferentes miembros de familias. Y hay diferente prioridad para los diferentes miembros de familias. Entonces, si tú estás solicitando a una persona como un hermano, muy fácil, o una hermana, muy fácil que ese proceso tome entre 10 y 20 años antes de que la visa les sea otorgada. La prioridad para las visas de familia, ciudadanos americanos, hijos de ciudadanos americanos, cónyuges de ciudadanos americanos, después padres, etcétera, etcétera. Y a medida que tú te vas moviendo en la cuota, los otros familiares van bajando en la prioridad. Normalmente los miembros de familia en las prioridades más altas se consumen la mayoría de las visas y no quedan muchas para las personas, los miembros extendidos de familia. Así que anticipa
que si hace la solicitud puede demorarse fácilmente 20 años en que salga una visa para unos miembros. Y recuerda que estas solicitudes no se pueden hacer sin haberse primero vuelto ciudadano americano. And remember, please, you cannot make this request without first having become a U.S. citizen. Okay? Very good. I know I already getting a million questions on the chat. I will attempt to answer them all as they come along, but let me try to go through a couple of more slides. Sorry. Let me go through a couple of more slides and then we'll go, and then I'll answer all the millions of questions. Yo sé, ya me han mandado muchísimas preguntas, pero denme un minutico más, un minuto más y ya les empiezo a contestar individualmente muchos de los comentarios. The last item that I wanted to address, because this is an important issue, is the following. In general, the hospitals will cover all the costs, obviously, of doing all your immigration. They will cover all your immigration costs, all the lawyers' costs, all your embassy expenses for you to come to the United States. We always tell you to please, if you're planning to bring your spouse and your children, to please file the process concurrently in the United States for them to be granted their eligibility to the United States. The issue becomes that some of you always say, but I don't have what it takes, the cost that is incurred to do the consulate processing. Remember, the hospital pays the larger expense, which is whatever it costs to get them to the United States, but it is your responsibility to do the consular process for your family. The question that many people ask us is, can I bring them afterwards? And the answer is yes. Do the family process first, apply for all of them, and don't complete the consular process until you are ready for that. But do the family process. So once you do that, they are in the queue for getting their visas, and they are just pending to do the embassy and consular process. Now, there is a few considerations that are very, very important if you go this route. Number one, you have to be very careful of aging children. If you have a child that is going to go near 21 years of age, you must complete the consular process, or you have to at least start the consular process. Otherwise, they will exceed the age of 21 and they won't be able to come through this process. So you have to be careful that you don't have a child that will age before you do the consular process. Number two, once you choose to not do it all together, they don't have a priority on these visas. The priority is for you, for the nurse. The government allows us to ask for expedite process because we need nurses, but we don't need your family. So they don't get priority. So the process will take longer. Not horribly longer, but estimate that easily will add another year of embassy process to be able to do that if you do the process. And number three, and this is something that the lawyers tell people, and we have had at least one case, I'm aware of that, people is not aware, you must maintain yearly contact with NBC to keep the process alive. The process must remain live for you to be able to do this. If you lose contact with NBC, that means you cannot have, giving up the process, and it's kind of like you have to start all over again. So these are three considerations that you must have in mind if you decide to follow this route. El último comentario antes de... David, yes. I apologize, but for our Portuguese channel, that was a lot of information. Can we break it down again by the 3 points? Yes, okay. Thank you. So, la pregunta, the question was, can I bring my family, my
my close family after I come to the United States? And the answer is yes. La pregunta es si puedo traer a mi núcleo familiar después de yo haber llegado a los Estados Unidos. Y la respuesta es sí. Yes, you can. But our recommendation is do the family process, okay, at the time. Nuestra recomendación es haga el proceso de familia en los Estados Unidos. Haga el proceso I-140 de solicitud, que entre otras lo paga el hospital. Haz el proceso de I-140 para que tu familia reciba la aprobación de la visa residente permanente. Okay? So, make sure that you do the process. That part is actually paid by the hospital. There is no reason for you not to do it. Do the I-40. So the family gets granted the visas, and what we are going to do is you are not going to complete the consular process for them. Y lo que vas a hacer es que no vas a completar el proceso consular para tu familia, ¿ok? Porque recuérdate, todo el proceso migratorio tuyo en los Estados Unidos, que es la parte costosa, y el de tu familia lo paga el hospital. El proceso consular tuyo lo cubre el hospital. El proceso consular de tu familia lo pagas tú, ¿ok? Entonces, tú no tienes que hacer el proceso consular de tu familia, pero escuchen, ¿ok? De unas consideraciones importantes si usted decide no continuar el proceso consular de su familia. So, please pay attention if you decide not to follow the consular process for your family. Number one, you must be very aware not to have any child that is going to age out of the process. Sí, tienen que estar muy atentos que alguno de sus hijos no vaya a volverse mayor de 21 años antes de empezar el proceso consular. La edad no se congela hasta que no entran al proceso consular. Así que si tienes un hijo muy cercano de la edad de los 21 años, en el momento de hacer el proceso consular, hazlo porque no puedes esperar a hacer ese proceso porque lo contrario no entra por este proceso. The second consideration you must take in, you must know is that your family member don't get priority in the process. El otro punto importante es tu familia, si decides separar el proceso, no recibe prioridad para el proceso, no se lo puede solicitar con prioridad, porque la prioridad es para ti, para el enfermero, no para la familia. Si ellos no entran todos juntos en el paquete, ellos no reciben prioridad y pueden demorar la visa un tiempo. Normalmente el proceso consular se puede tardar 1 a 2 años porque ellos no reciben prioridad para el proceso consular. Okay? The third item is that, and this is important, okay? It's important that the lawyer or you maintain yearly contact with the National Visa Center to maintain your case alive. Es súper importante que usted o los abogados, obviamente, mantengan contacto anual con el Centro Nacional de Visas sobre su caso para mantener el caso vivo, abierto, ¿ok? Porque lo contrario, en un momento dado, si no mantienen contacto con el Centro Consular de Visas, ellos simplemente suponen que usted no está continuando el proceso y descartan el proceso. Esto es un punto importante si acaso vas a escoger esta ruta, ¿ok? So I wanted to bring this to everyone's attention because this is a common question that we get, and I think this covers most of the important items that I need to do tonight. My chat is full of questions. I'm going to do my very best to answer as many as I'm able to, because some of them may be too legal for my knowledge, but I will try to answer as many of them. In case I cannot deal with that, I will tell you if we need to refer the item to a lawyer for a specific question. There is already a couple of them, and I can tell that you do need a lawyer consultation, okay? Voy a tratar de contestar, mi chat ya me lo llenaron de preguntas, voy a tratar de contestar la mayoría de ellas.
Deme un segundo, voy a tratar de leerlas. Hay algunas preguntas que yo creo que requieren una consulta con un abogado, pero voy a tratar de dar por lo menos algunas indicaciones. Okay, so all this process, one of the question is, do all this process is done while I'm still in my country, or all this process is done while I'm already in the United States? So this is a relatively easy to answer question. So una pregunta que me están haciendo es si todo el proceso se hace desde mi país o se hace una vez que yo ya llego a los Estados Unidos. Sobra decir que nosotros, tú no vas a llegar a los Estados Unidos. Sorry, in English first. You are not going to arrive into the United States until you have already the visa stamp on your passport. So all this process is done basically while you're still in your country, okay? With a handful of exceptions, and I'm going to mention those. This process is done while you're still in your country of origin. This is all done while you are obviously going through your process of coming to the United States, and it's all done in your country. Con casi sin excepción, todo esto se hace en el país donde tú estás, porque tú tienes que llegar con la visa de residente a los Estados Unidos. Tú llegas a los Estados Unidos con la visa de residente, no llegas antes, no hasta que no te entregan la visa. The exceptions to this rule are those who are in this country that may have come and are soliciting asylum, that we will actually do this process while they are here in the United States, but they must have an active asylum petition. Excepciones a esa regla son aquellos que se encuentren ya en los Estados Unidos y estén en un proceso de asilo, por ejemplo, pero tiene que ser un asilo que se los hayan aceptado, esté activo. No es que se lo hayan aprobado, pero que se los hayan aceptado para poder hacer el proceso I-140 con ustedes. Tienes que tener un estatus. Alternative to that could be if you are on a TPS status, on a temporary protected status in the United States. We can also do it in the United States if you are on a TPS. Alternativamente, lo podemos hacer en los Estados Unidos si estás también bajo el estatus de protección temporal en los Estados Unidos. Lo podemos usar también porque podemos cambiar el estatus. There is a couple of other visa status that we can use to make those changes. Among them, student visas, au pair visas, au pair visas, for example, TN visas for people from Mexico and Canada. We can actually use those to actually change your status. Existen algunas otras visas bajo las cuales se puede cambiar el estatus, entre ellas la visa de estudiante, la visa para el au pair, la visa TN que se le da a los mexicanos. Bajo esas visas se puede hacer el proceso en los Estados Unidos, ¿ok? Inclusive la TN físicamente toca salir de los Estados Unidos y volver a la embajada en México para hacer el cambio oficial de estatus, pero no, eso no es nada mayor. So there are some visas where you can do in the United States, but the great majority of the cases are done while you still reside in your country. Entonces, la gran mayoría de los casos se hace mientras que ustedes todavía están en su país y hacemos todo el proceso mientras que todavía estás en tu país. Okay? So I hope that answered a couple of the questions that I have more or less. Okay. About adopted children, okay? It doesn't matter who adopted the child, okay? As long as the child is adopted, whether it's adopted by you or your spouse, but you are legally married, those are considered part of your family and they are allowed to apply, okay? So adoptive childs are part of the family. There is a small caveat on adoptive children. They have to have been adopted prior to the age of 18, okay? So adoptions must have occurred prior to the age of 18. You cannot adopt a child
within that window, 18 to 21, and bring it through the process. The child has to have been adopted prior to the age of 18. But it doesn't matter if it's adopted by you or it's adopted by the two of you or it's adopted by your spouse. As long as you are married to that spouse, those children are included in the process. Con respecto a los hijos adoptivos, ¿ok? No importa si el hijo es adoptado por ti, por tu cónyuge o es adoptado por los dos. Desde que el hijo sea adoptado, entra dentro del proceso. Un pequeño detalle es que la adopción tiene que haber ocurrido cuando los hijos son menores a los 18 años. ¿Ok? Ese es un pequeño detalle que los abogados les van a contar, pero no importa quién ha hecho la adopción, desde que ustedes están legalmente casados, porque tiene que haber un acta legal de matrimonio, no importa de quién es el hijo adoptivo. ¿Ok? Let me read several more questions. Okay, so here is a question we get often. So somebody's asking me, I'm going through the process with you guys, but my spouse is illegal in the United States, okay, has been working illegal in the United States for many years. Can he participate into the process? Una pregunta que nos hacen con frecuencia es, yo estoy en el proceso con ustedes, yo tengo un cónyuge que se encuentra en los Estados Unidos de manera ilegal, llevaba varios años en los Estados Unidos de manera ilegal, mi cónyuge puede participar del proceso. Y la respuesta es sí. And the answer is yes. You can actually provide cover. In other words, you can actually extend your status to your spouse, even though they are being illegal in the United States, as long as two basic conditions are met, ¿ok? Tú puedes extender, obviamente, a tu esposo y documentado en los Estados Unidos. Me gusta más usar la palabra documentado que ilegal. Documentado en los Estados Unidos, bajo, sin ningún problema, con dos importantes consideraciones. Consideración número 1. Consideration number 1. You have to be legally married, okay? Oftentimes, there have been some rift between the couple, and there are some issues or petitions of divorce or something like that. You have to be legally married, okay? Consideration number 2, no criminal record, okay? Very important that there is not a criminal record. Criminal record may, not always, but may create a problem for him or her to obtain the visa, not you, but he or her may actually not be able to obtain the visa. And that's even true if the spouse is not in the United States, okay? But that is an important consideration, that they don't have a criminal record. Dos consideraciones importantes en esas circunstancias. Primero, recuerden, tienen que estar legalmente casados. Menciono esto nuevamente porque conocemos muchos casos donde hubieron algunas disputas familiares y han habido ciertas peticiones de divorcio, separaciones, etcétera, que han anulado el matrimonio. Tienen que haber un acta matrimonial formal. Consideración número 2, no historial criminal. No puede haber un historial criminal. Esto es verdad aún si la persona se encuentra por fuera de los Estados Unidos. A ti te pueden aprobar la visa y se la pueden negar a tu marido si hay un historial criminal. ¿Ok? El hecho de que a ti te demos, el gobierno americano te dé la visa a ti por ser enfermera y si tu cónyuge tiene historial criminal, no significa que el Estados Unidos le va a dar la visa a él. ¿Ok? Tengan eso en cuenta. El historial criminal de una forma u otra siempre se revisa para que les extiendan la visa. Okay? Very good. I hope to have answered that question. Okay, the obvious question. How much does it cost
to the consular processing for family members? I was expecting that question. That's what I didn't put it on purpose on the presentation. So how much does it cost for the family to do the consular process? La pregunta es, ¿cuánto cuesta el proceso consular para la familia? Yo estaba esperando que me hicieran esta pregunta, por eso a propósito no lo puse en las diapositivas. Por favor, presten atención. ¿Okay? Esto varía un poquito de institución a institución, pero les voy a dar un buen estimativo a todos. Number one, remember, the hospital pays everything for you. The hospital pays the process in the United States, the USCIS process, and if you do a family process, they will get included and you don't have to pay anything for that portion of the process. Primero, recuerden, el hospital paga el proceso de familia en los Estados Unidos, que es la parte costosa. En esa parte, nuevamente les recuerdo, háganlo, porque ese proceso se hace aquí en los Estados Unidos y no incurre ningún costo para ti o tu familia. Una vez que, once the USCIS, the I-140 process gets approved, let's talk about the cost of the consular process, okay? There are basically, I like to say there are 4 costs. There are básicamente 4 costos, okay? Cost number 1 is what the lawyers are going to charge you for doing this process for you. El costo número 1 es lo que te van a cobrar los abogados por hacer el proceso consular para los miembros de tu familia. Aquí, in this case, I'm going to give an estimate because it may vary from hospital to hospital, from lawyer to lawyer that may be using, but I'm going to try to give you a fairly good estimate on what it is. Okay? Esto varía un poquito de hospital en hospital porque dependiendo de los abogados que usan los diferentes hospitales, diferentes bufetes de abogados cobran un poco diferente, pero te voy a dar un costo bastante razonable de lo que van a cobrar. They discount children. They charge a discounted price to do children processing. Ellos dan un descuento para procesar a los hijos. Ellos cobran descontado. Estima que te va a costar cada hijo aproximadamente $1,000 el costo del abogado. Okay? Expect to pay around $1,000 for every child, even though it's a discounted price for every child. The good news, quote unquote, is that you can pay it in installments, usually 3 to 6 installments depending on the hospital. La buena noticia es que lo puedes pagar en cuotas. Normalmente le puedes pagar a los abogados eso en 3 o 6 cuotas. Dependiendo de los abogados, puedes hacer esos pagos en 3 o 6 cuotas. Te dividen el monto entre 3 y 6 cuotas. That's number 1. For spouses, the cost is roughly about $2,000, okay? They charge more or less a normal rate to do the cost for a spouse and anticipate to pay somewhere around $2,000 for the spouse. Para el cónyuge, ellos sí les cuestan algo, pero estima que te va a costar más o menos el doble. El cónyuge te va a costar aproximadamente $2,000 en hacer el proceso del cónyuge. El costo del abogado te va a costar aproximadamente $2,000. Y las mismas reglas aplican. Ellos dividen esos pagos en 3 o 6 cuotas. And I forgot to say, obviously, in that case, they usually apply the same rules about dividing in 3 or 6 installments for you to pay that. Costo número 2. Second part that you need to cover, consular process. The United States consulate will charge you for every person a consular process. That consular process is currently running around slightly under $350 per person. El segundo costo que tienes que tener en cuenta es el costo consular que cobra la Embajada de los Estados Unidos. Ese costo es el mismo, no importa si tú eres un niño de 6 meses o un adulto de 120, es exactamente el mismo. Estima, en este momento cuesta un poquito menos de $350 por persona.
para ser exacto está costando como $345, pero estima $350 por persona por el costo consular. Expense número 3, expense number 3, okay, is the medical exam that you're going to have to go through. The members of your family are going to have to go through. Costo número 3, el examen médico que van a tener que pasar los miembros de tu familia, igual que tú. Okay? Unfortunately, that could vary significantly by country. Okay? But estimate around $200 to $300 for the medical exam. Okay? El tercer costo es el costo de los exámenes médicos y las vacunas. Eso varía bastante de país a país, pero estima que te va a costar entre $200 y $300 por persona. Okay? The vaccinations, even though you probably already have them, are still mandated. So they are still going to ask you to obtain the vaccines. Only under specific circumstances, they may waive not doing the vaccinations, but that's the larger expense of the cost, is that they are going to ask you to be revaccinated. Ese costo incluye no solo el costo médico, que la embajada te va a decir cuáles son los únicos médicos que tú puedes utilizar, y también incluye el costo de las vacunaciones que ellos te van a dar. Normalmente no te dan muchas alternativas de no tomarlas, aun si ya te las han dado, te van a revacunar en la visita. For cost, the last one. The for cost is the cost of the physically green card, okay? The green card is an ID that you have to pay for separately, that you have to pay for them to come to you, and it's usually costing $220, okay? So soliciting the green card and obtaining one for each one of the family members costs approximately $220. Your visa works as a green card for a certain amount of time, but you physically has to request the green card, which is valid for 10 years, okay? El tercer costo es el costo de la green card, de la tarjeta verde, que tienes que solicitarla. La visa sirve como green card por los primeros meses de tu estadía, pero tú tienes que oficialmente solicitar el green card. Es como, se parece como a una identificación, normal. Tienes que solicitarla y cuesta aproximadamente $220. Esos son los 4 costos. Those are the 4 costs. Lawyers, embassy, medical exam, and green card basically make the consular cost. Okay? Esos son los 4 costos. Abogados, embajada, el costo consular, la visita médica y el green card. Okay, very good. I hope to have answered those questions. Okay, next one. There is so many of them. I'm going to try to get to okay. Again, there is several people asking me, I don't know if I'm going to have enough money to pay for all these consular costs for them, how I'm going to be able to do that. So that's why there is an opportunity to delay coming yourself ahead, start earning in the United States, and then paying for the consular process. It may take some extra months to bring the family, but you can do it in that particular way. So para aquellos que les parece que el costo consular es un dinero que no tienen en este momento, por eso existe la posibilidad de hacer el proceso de familia y no hacer el proceso consular de la familia, sino más adelante. Tú puedes llegar y empezar a devengar en dólares, empezar a ganar en dólares, y después con eso ya puedes tener los fondos fácil para poder traer al resto de la familia. Recuérdate las consideraciones que les dije. Eso se puede hacer sin ningún problema. Las consideraciones son, número 1,
hijos que se están acercando a la edad de 21 años. Número 2, que no tienen prioridad en la solicitud de visa. El proceso se puede demorar un poco más de lo que normalmente tratamos de que se demora para poder traerlos a los Estados Unidos. Y si te vas a demorar un tiempo antes de traerlos, recuerda que cada año tienes que mantener el caso vivo. Tienes que estar hablando con NBC para que el caso se mantenga abierto, para que no pierdas el turno de las visas de ellos. Okay? So I think that is the easy answer for that. So for those who are asking me, so el hospital paga, the hospital pays everything. The hospital responsibility is with you. The hospital pays everything corresponding to obtaining your residency and bringing you to the United States. The hospital will pay the majority of the cost for your family, but it will not pay the consular cost. La responsabilidad del hospital es contigo. El hospital va a cubrir todos los costos tuyos. Tu costo en los Estados Unidos de migración, los costos de abogados, tu costo consular. El hospital va a pagar la mayoría de los costos de tu familia, pero la responsabilidad del costo consular es por cuenta tuya, ¿ok? El hospital sí está pagando por la familia, por la mayoría de los costos de la familia, pero no está cubriendo, los hospitales no cubren los costos consulares de la familia, ¿ok? You know what? Let Angie raise the hands. I'm going to ask Angie. Angie, adelante, pregúntame. Hello, David. Hello. Hi, My son, 21. I travel in family o... Ay, no me sale decirte. O se queda en el país de origen nuestro o puede viajar con nosotros con la familia y ahí tramitar la residencia permanente. So Angie's question is, she has a 21-year-old. Will he travel with us? And can we ask when they arrive to request the visa, or do he has to stay behind? The answer is complicated, complex, okay? La respuesta es compleja. I will translate the answer into English in a second, okay? La respuesta es un poquito compleja. Si él tiene una visa de turismo, él puede venir contigo una visa de turismo. Pero recuérdate que la visa de turismo no le permite sino estarse en los Estados Unidos por 6 meses. Recuérdate que aún si tú aplicas el día que llegas a los Estados Unidos para que él se vuelva residente de los Estados Unidos, se va a demorar 8 años. No, él no se puede quedar 8 años sin estatus en los Estados Unidos. ¿Ok? Ok. Alternativas. Él viene y si él tiene 21 años, está estudiando, lo quieres traer para que él estudie en los Estados Unidos. La visa de estudiante sí le permite quedarse en los Estados Unidos por tiempos extendidos, siempre y cuando esté estudiando. Estudiando puede ser estudiando inglés, estudiando puede ser estudiando en una universidad. Eso le permite a él estar legalmente en los Estados Unidos, sobre todo porque tú puedes demostrar que tú tienes los fondos para mantenerlo a él aquí en los Estados Unidos. ¿Ok? Ok. Importante eso. Y bueno, sí, quería saber eso más o menos. Y bueno, entonces podría viajar como estudiante mientras se hacen los papeles que pasen los 8 años, obviamente, ¿no? Correcto. No puede realizar. Ok. Muy bien. Esa es una de las formas con la que se podría lograr algo de ese estilo, pero recuerda, él tiene que oficialmente solicitar una visa de estudiante de una institución, un instituto donde va a aprender inglés o de una universidad donde va a hacer su carrera de estudios o algo por el estilo. Hay que demostrarle a esa institución que tú tienes los fondos para pagar los estudios de él. Eso no es algo muy complicado porque ya vas a tener tus ingresos en los Estados Unidos.
y él o ella puede venir a los Estados Unidos literalmente, entre comillas, a vivir bajo la visa de estudiante, con obviamente las restricciones de ser un estudiante en los Estados Unidos, mientras que tú le procesas la residencia permanente. Okay, thank you. Okay, very good. So what I said to Angie is, officially, you cannot, actually, I should not have said this and get recorded. Officially, you cannot bring the child over 21 unless they have a visa to come to the United States. Either they have a tourist visa that they can come, or they come with some other visa that can bring them. A way to bring potentially a child over 21 is if they solicit a visa to be a student in the United States, and they can officially remain in the United States for extended periods of time without any problem. They must obtain the student visa prior to coming, or they must obtain the alternate visa, the tourist visa or whatever, to come. They cannot just come because you come. You have to obtain a visa for them. Okay. Merari, adelante. Merari. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Hola, ¿cómo está? Le quiero hacer una pregunta. Uh-huh. Luego de que ya estoy haciendo el proceso migratorio, por ejemplo, que ya el hospital me contrató y ya van a hacer el proceso de visa, uh-huh, ¿yo puedo realizar el proceso junto con mi familia y yo pagando el dinero? Porque tengo entendido que yo tengo que pagar el proceso de ellos y el hospital paga el proceso mío. Pero si el hospital ya comenzó a hacer el proceso mío, ahí se puede incluir inmediatamente el proceso mío, de mi esposo y de mis 2 bebés. Es lo que he dicho varias veces esta noche. El proceso se extiende a tu familia. Hazlo para la familia. No solo lo puedes hacer, sino que te recomiendo que lo hagas. ¿Ok? Sobre todo, si tú tienes los fondos para pagar por los procesos consulares de ellos, no lo dudes, hazlo. Es la mejor ruta para traerlos. ¿Ok? Así ellos pueden llegar junto conmigo allá y así es mucho mejor. Uh-huh. Todos pueden llegar a los Estados Unidos en el mismo avión. ¿Ok? Excelente, okay. Muchas gracias. Dios me le bendiga mucho. Okay. So her question is something that I said before. I said to her that, of course, you can bring your family. We recommend that as much as possible, you process your family and you bring your family with you. Okay. So make sure that you are actually, whenever possible, doing your family process with you. Okay. One other small detail that may be of help for a lot of people. You can process everyone's visa and everybody can go to the consulate and everybody will get their visa at the same time. Doesn't mean that you all have to jump on the plane on the same day. You can come ahead of your family for a few months and your family can follow you a few months later. Actually, that's quite desirable when you have larger families. Okay, give you a chance to kind of get yourself organized in the United States and then bring the family for assimilation purposes, a little bit easier for them to arrive 2 or 3 months later. And it gives you a chance to even make some money in the United States before even having some additional dollars to bring them to the United States. Un punto importante es lo siguiente. Ustedes pueden hacer todo el proceso de familia y van simultáneos al consulado y a todos les estampan la misma visa. Desde el momento que se las estampan, ustedes pueden venirse adelante de su familia. Cada uno tiene 6 meses para llegar a los Estados Unidos. Tú te puedes venir adelante. Sobre todo esto lo recomendamos a personas que tienen familias un poco más extendidas. Vente adelante. Organiza las cosas por un mes, empieza a trabajar, recibes por un par de meses los pagos que te hace el hospital y la familia te puede seguir 2 o 3 meses después.
de todas maneras, todos tienen un periodo de exactamente 6 meses, desde el momento que les estampan la visa, en el momento que tienen que oficialmente llegar a los Estados Unidos. ¿Ok? Tienen que llegar, pero muchos enfermeros se adelantan unos meses, se vienen, organizan muchas cosas y traen a la familia 2 o 3 meses después para que puedan llegar con más tranquilidad. ¿Ok? Very good. Licenciada Jenny, adelante. Buenas noches. Una consulta. Yo tengo 3 pequeños, ya, y el proceso de realizar Jenny, te estás cortando y no te... Jenny, te estás cortando y no te estoy entendiendo. Y Jenny, bueno, Jenny. no puede salir de los 3 pequeños, a veces no sé, para qué. Jenny, no te he podido entender la pregunta, te has cortado mucho. Se nos desconectó. Ok, cuando el hospital está gestionando el proceso de visa para la enfermera, se puede someter en ese mismo el proceso de los hijos y el hijo. Claro está, tengo entendido que el proceso de ellos lo pago. Esa ya la contesté. Ok, el proceso de familia se mete todo simultáneo. My spouse is from another country than my own. How will the consular process change? Doesn't change. So, excellent question, Paula. Your spouse lives with you in whatever country it is. The process is exactly the same. The two of you will go to the same consular process in the country. The fact that the two of you are married, he is covered by you. Okay, even if his country has a quota problem like India or China, it still will be covered by your country, so he doesn't have any problem getting the visa. So it's done simultaneously with you in the same consular. I'm assuming that you guys are together in the same consulate, the two of you, so it will make no difference. La pregunta que me hace Paula es, su esposo, su cónyuge es de otro país, que si eso cambia de alguna manera el proceso consular, no lo cambia para nada, los hacen en el mismo consulado, él está cubierto por tu proceso, desde que se acerquen a un consulado de los Estados Unidos, que es lo que tienen que hacer, él hace el mismo proceso y él además está cubierto por tu cuota. Es la cuota tuya de tu país la que cubre la visa de él, no la cuota del país de él. Okay? So it doesn't make any difference. Rosemary is asking me if my spouse chooses not to do the process and wants to do it a couple of years later, will it still be the same or not be the same? So the answer is the following. You can do the process 2 years later, okay? The fact that is the spouse of a resident means that you can request residency. You can request residency. Okay. You can request residency for only, while you are resident, you can only request residency for 3 people. For your children under the age of 21, for your children over the age of 21, not married, or for your spouse. Priority to children under 21, followed by spouses, followed by children over 21, but you can solicit their visa. At that point in time, you will be paying for everything. You will be paying for the process in the United States and the consular process. But yes, you can delay and do it 2 years later. That makes no difference. So, Rosemary,
Sí, tú puedes hacer el proceso 2 años después. No estás obligada a hacerlo en este momento. Si lo haces 2 años después, recuérdate que tú tienes que hacer todo el proceso. Residentes de los Estados Unidos pueden solicitar a 3 familiares, hijos menores de 21 años, cónyuges e hijos mayores de 21 años, ¿ok? Cónyuges, hijos menores de 21 años tienen prioridad en la cuota, seguido por los esposos, seguidos por los hijos mayores de 21 años. El proceso se demora, cuando haces esa solicitud, se va a demorar, lo solicitas 2 años después y después vas a tener que esperar seguramente un par de años para que le salga la residencia, pero lo puedes hacer perfectamente después por tu propia cuenta. ¿Ok? Claudio, adelante. Hola, David. Hola, Claudio. Disculpa, la verdad no tengo ninguna pregunta, es bastante clara la información. Mi pregunta más bien recae en el seminario como tal. ¿Existe la posibilidad de poder tener la grabación de de alguna forma? Todos los seminarios, este seminario que ha grabado en nuestro canal de YouTube, lo puedes volver a ver. Ah, perfecto. De Okay. acuerdo. Muchas gracias. No hay ningún problema. Ok, para becas de enfermería, ¿qué posibilidades tengo? Soy médico, pero estoy interesado en hacer la enfermería definitivamente. Rosemary, no, las visas de enfermeros no se extienden a doctores, no se extienden a terapistas, no se extienden a ingenieros, no se extienden a ninguna otra profesión, son exclusivas para enfermeros. Con todo el respeto de que los doctores pueden hacer básicamente todo con respecto a la salud de los pacientes. Para efectos de estas visas tienes que tener legalmente un título de enfermería. Hay títulos de conversión. Hay unas instituciones que ofrecen programas de 1 año, año y medio, de convertir doctores a obtener un título de enfermería, pero tienes que tener legalmente un título de enfermería, de lo contrario no puedes entrar por este proceso. So for Rosemary happens to be a physician, we cannot extend the visa to a doctor, not to a therapist, not to an engineer, no other profession. These are exclusive visas for nurses. In the case of physicians, there are conversion programs, accelerated BSNs. There is a MD to RN programs. You will have to go through those programs and obtain an RN degree in order to qualify for these visas. Okay, no sé si entendí bien. Mi grupo familiar no puede llegar conmigo desde el primer día. No, Natalie, Natalie dice, no entendió bien si es que el grupo de familia no puede llegar. El grupo de familia y ustedes pueden llegar exactamente el mismo día. You and your family can arrive to the United States exactly the same day. Nothing stops you from doing that. If you do your consular process for your family, your family and you guys can land in the United States exactly at the same time. You will start to work and your family is with you from the get-go. No hay ningún motivo por el cual tu familia no puede llegar con ustedes. Todos pueden llegar simultáneamente. La recomendación es personas que tienen familias un poquito más grandes, 2 hijos, 3 hijos, a veces les conviene. Esto es una decisión que ustedes hacen en familia. Nosotros no imponemos absolutamente nada. A veces les conviene que el enfermero se venga adelante un par de meses y organice. Y después la familia lo siga unos 2 o 3 meses después. No hay obligación de hacerlo así. Todos pueden llegar simultáneamente a los Estados Unidos. ¿Ok? I hope that is clear. That's a recommendation for those with extended families to consider maybe the family following them a couple of months later, but there is absolutely no need to do that. That's a family decision that you guys will have to make, and you all can arrive to the United States exactly the same day. No reason for that. Okay. For people asking me questions about how to start the process,
I'm going to ask Carrie or Amanda. I will put that information in a second on the chat. You can copy, you can use the information that I'm putting on the web. Los que me están preguntando que quieren unirse al programa, cojan la información que les voy a dejar en el chat o cojan la información que ven en pantalla para que puedan unirse a una reunión informativa. Puedo hacer el proceso familiar junto y que sí, exacto. Liliana, es exactamente lo que acabo de decir. Ok, tengo mis hijas que vas a cumplir 18. Yo llevo bien ingresar al proceso. So, for those who have children who are close to the age of 21, 18, 19, 20, the process is on your shoulders, not on ours, okay? We cannot apply for your visa until you have passed NCLEX. You have to have received an offer from the hospital, and you must have passed NCLEX before we can submit papers for the family process. In addition to that, and here is where the second part comes, you cannot start consular process, which is the one who freezes your child's age, unless you have passed also the English test and have something that is called the visa screen. Visa screen is mandated for you to start consular process. You will not get consular process without visa screen. 2 exams. So it is on your shoulders to pass both exams so we can do it sooner. Aquellos que tienen hijos de 18, 19 años que están cercanos a la edad de 21, el proceso está más en sus hombros que en los hombros de nosotros. Tienes 2 años o 3 años para pasar los 2 exámenes. Nosotros no podemos aplicar al proceso I-140 sin que tengas la oferta laboral del hospital y hayas pasado el NCLEX. No puedes hacer el proceso consular si no tienes el visa screen, que requiere que hayas pasado el examen de inglés. Los 2 exámenes tienes que haberlos pasado. Si tus hijos tienen 18 años, Rosario, tienes bastante tiempo para hacer el proceso. Tenemos 3 años por delante. Si te lo propones, la intención es que más o menos en 1 año y medio ya tengas los 2 exámenes ya los hayas pasado y ya no tienes ningún problema y se puede hacer todo el proceso sin ningún problema. Okay? Very good. I'm going to answer a couple of more questions. It will be impossible for me to answer all the questions that I have received. I think all the important ones I have answered. I'm going to answer a couple of more questions. I think we leave it for tonight. Okay. As I said before, children under the age of 31 must be unmarried. They cannot be married children, okay? They have to be single. So if you have a child age 20, 19, that is already married, and I can super check with the lawyers, but as far as I know, you cannot add them to the process. They will have to come as if they were children over 21. Okay. Okay, wonderful. Los hijos menores de 21 años que están casados no entran por este proceso, tienen que entrar por el otro proceso. Okay, so I'm going to answer this last question. I think with this we can wrap it up for tonight. How long does it take to do the immigration process? Excellent question. Okay, so terminemos esta noche con esta importante pregunta. Okay, ¿cuánto se demora el proceso migratorio? Primero, first, once you do your interview with your hospital and the hospital makes you an offer and you accept the offer, the lawyers will request all your information. Usually we will have already collected the bulk of the information that they need, so the lawyers can have that information on hand to do the processing. We pay for expedited process, so the USCIS has 2 weeks to give an answer. Okay? Empecemos. Primero, normalmente
Después de que te entrevistaste con el hospital y el hospital te hizo la oferta laboral y tú la aceptas, nosotros ya con anticipación hemos recogido la mayoría de la información que te va a solicitar los abogados para poder hacer el proceso I-140 y seguramente ya lo van a tener a la mano para hacer el proceso. El proceso, el hospital lo paga expedited, acelerado, ¿ok? Significa que el USCIS tiene 2 semanas para dar una respuesta. Significa que normalmente el proceso I-140 está hecho en más o menos en un mes, ¿ok? Esa es la intención. Con algunas faltas que de vez en cuando pasan aquí y allá, con algunos abogados o alguna cosa, la intención es tener el proceso hecho en aproximadamente un mes o en menos de un mes. El siguiente paso es, the next step is what it takes for USCIS to send the paperwork back to the lawyers so we can request on the National Visa Center fill out all the documentation for the DS-260 to solicit your visa. That process usually takes about 2 months, okay? El proceso de recibir la información de USCIS, de la aprobación, llenar la documentación, porque toca esperar la forma oficial de USCIS para poder aplicar al Centro Nacional de Visas y llenar la información, normalmente toma unos 2 meses, okay? And at that point in time, your case is on the hands of the embassy. Normalmente después de esos 2 meses, 1 mes a 2 meses, su caso está en las manos del consulado. Y ahí es donde varía bastante de país a país. And from that point forward, you are on a consular process, and it varies significantly from country to country. Usually, we would like that process can be as quick as about 1 or 2 more months. That process could take a whole year, okay? Usually we anticipate about 4 months because we ask for an expedite process. Normalmente, en ese momento estamos a la merced del consulado. Eso a veces porque pagamos proceso consular rápido. A veces en 1 o 2 meses ya tenemos la cita en el consulado. A veces nos demoran 1 año, no nos aceptan el proceso acelerado y toca esperar 1 año. Normalmente anticipen unos 4 meses. ¿Okay? Entonces, todo el proceso, me gusta decirle a la gente, estime aproximadamente tan rápido como 4 meses, tan lento como un año, ¿ok? Si ven, normalmente unos 6 meses esa parte del proceso. Ok, I'm going to answer Maritza's question and we'll wrap up for tonight. Maritza. Maritza. Sí, señor, buenas noches. Buenas noches. La pregunta era esa, la que acabaste de responder, que el proceso más o menos cuánto se demoraba. Ok, perfecto. Entonces, pero pues muchas gracias, muy amable. Gracias, Maritza. Tengo también otra preguntita, Sí, saliéndonos como del contexto, referente a la contratación. ¿Eso ya lo dispone directamente cada hospital? ¿Cómo así? Pues nosotros cuando ya estás lista te presentamos a 10 hospitales, te decimos 10 hospitales están interesados en ti, o estos 2, o estos 3, y tú escoges. Sí, señor. Por ejemplo, en este caso, ¿es administrativo o asistencial? No, asistenciales. Todas las vacantes son asistenciales. Perfecto. Ok. Sí, señor. Listo. Gracias. So she was asking me if all the positions are patient care or are management. I say all positions are patient care delivery. I think that's enough for one night. I like to believe that I answer all the important questions. Creo que eso es suficiente por una noche. Creo que contesté todas las preguntas importantes. Si alguien tiene alguna pregunta adicional, me la pueden mandar por WhatsApp. Con mucho gusto les contesto. Si alguien tiene algo en particular, siempre podemos hacer una charla 1 a 1. Muchas gracias. Thank you, everyone. Thank you, David. Thank you. Amanda, I don't want to put you on the spot. You have something to say tonight?
always have something to say at the end of the webinar. Thank Yes. you. We have a great month coming up, guys. Next week, join us and the Nash Institute talking about next generation NCLEX. What do you need to know about the test? Okay. Amanda nos está contando los seminarios que hay para las próximas semanas. La próxima semana viene el Instituto Nash, que es el que los prepara para el examen del NCLEX. Hablar en particular de la nueva generación del examen. Por favor, no se pierdan esa reunión porque el examen del NCLEX, como ya oyeron, es fundamental para su venida a los Estados Unidos. On the 21st, we have Health Management Services. This is one of the hospitals that we work with. They are coming to tell us a little bit about their different facilities and the different type of patients that they care for. So join us on June 21st for that conversation. El 21 tenemos una de las instituciones que está contratándolos a ustedes aquí en los Estados Unidos. Vengan porque con frecuencia les decimos que traemos a las instituciones que los están contratando, que vienen a charlar con ustedes, a decirle a ellos quiénes son, qué ofrecen, qué están buscando, para que ustedes vean algunas de las diferentes instituciones, ¿ok? Esta institución es una institución que ofrece cuidados extendidos y otras cuestiones. Es importante que escuchen porque este no es un hospital típico. Escuchen esta institución, lo que ellos ofrecen, lo que están buscando, porque esto le va a interesar a muchos de ustedes. Okay, I'm telling them they are not a hospital, they are more of an extended care. They offer a slightly different format of care. It's important that you guys come and listen because this is not your standard hospital. It's very interesting because many of you will be interested of joining this institution. Very much so. Lastly, we're going to close out the month on the 28th with our own BSR idiomas. And this is going to be a very great topic and relevant to, as David said today, that NCLEX test. So it's BSR idiomas, English for NCLEX and clinical practice. So you won't want to miss that. El final del mes viene la academia a hablar con ustedes sobre el inglés que se necesita clínico y para el NCLEX. Aprovechen porque ese es uno de esos tópicos importantes que todos quieren saber y prepararse bien. Inglés clínico y académico para el NCLEX. Vengan, aprovechen esas reuniones porque aprenden muchísimo y les ayuda muchísimo a su preparación. Excuse me. Okay. Thank you. Thank you, Amanda. Gracias a todos por haber venido esta noche. Thanks everyone for having come. We're looking forward to seeing you next week. Muchas gracias a todos por haber venido. Espero que vengan y nos acompañen en las reuniones de la próxima semana. Que tengan magnífica noche. Thank you, everyone. Bye. Okay. Bye. Bye, everybody. Thank you, guys.